Bueno, aquí estamos con ustedes. Muy buenos días. La ciudad de Pereira, la querendona, trasnochadora y morena ciudad, capital del eje cafetero. Amparo Bustamante está aquí con ustedes y agradece a nuestros gentiles anfitriones allá en la Ciudad de México esta bonita expresión de periodismo. Nosotros somos la Fundación Instituto de Cultura y Turismo Bolivariano de Colombia, ICTBC. Es una ONG radicada aquí mismo en Pereira, Risaralda, Colombia, y estamos llevando a cabo algo muy importante, la gesta libertadora. Sabemos que estamos en un cumpleaños ya de varios tiempos atrás, desde 1818 hasta el 1824, que duró la gesta libertadora. 200 años que a estas alturas la gran mayoría de los países bolivarianos que fueron rescatados del dominio español por el libertador, padre de la patria, llamado así en Venezuela, Simón Bolívar, lo hizo para con nosotros. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, y hay que incluir, por supuesto, a la pequeña pero gran también República de Panamá. Estamos con ustedes y agradecemos esa muy buena voluntad que desde allá nos están tomando para presentarle a alguien que en este momento caracteriza al libertador Simón Bolívar, el historiador, investigador, hombre polifacético de todo género, porque maneja humanística, filatelia y coleccionista de música. De manera que estamos tratando con un hombre muy versado en muchas cosas. Más que sencillamente decirle doctor, es maestro. Y esa maestría es lo que hoy nos permite hacer este programa desde aquí, desde Colombia, para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Colombia está con México. Bienvenidos amigos mexicanos. Estamos acá prestos a escuchar sus preguntas e inquietudes sobre la vida y obra del máximo prócer que ha tenido América, José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Blanco Ochoa. Bueno, mi nombre es Ernei Martínez, yo llevo muchos años trabajando en investigación e hice un trabajo de campo donde me dediqué a hacer un recorrido por toda América, comenzando desde Jamaica, recorriendo todo lo que fue Jamaica, luego Venezuela, luego Colombia, Ecuador, Perú y finalmente Bolivia. Y este periplo que yo hice se terminó en Potosí, Bolivia, porque es que Bolívar comenzó a hacer esta ruta desde 1815 y terminó en Bolivia en 1825. ¿Qué ha venido haciendo con ese trabajo? ¿Cómo lo está difundiendo? Esto se está difundiendo a través de un trabajo totalmente pedagógico, mostrando discos originales, estampillas originales y con un equipo interdisciplinario que es el que tenemos en este momento, que es Jesús, que está de productor, está nuestra heroína, porque fue una heroína que combatió en la batalla de Paya, y tenemos las otras heroínas que son conocidas como Manuelita Sáenz y nada menos que la Pola, pues que fue nuestra heroína, y otros héroes y heroínas que nos han acompañado. Hemos hecho ya más o menos más de 30 programas en vivo donde combinamos una serie de actividades de tipo lúdico y nos acomodamos a la parte histórica, turística, cultural, educativa. O sea que estamos prestos a prestarles este material a ustedes con mucho gusto para compartirlo por todos los estados mexicanos en un futuro. La página nuestra es Gesta Libertadora en YouTube y Bolívar Vive. Y tenemos nuestros propios celulares por si nos quieren preguntar o cualquier cosa, el 316-5635-692 o el de Amparito. 320-733-5960. Bueno, aquí está Amparo Bustamante Osorio. Yo soy periodista conceptual, un valor que en este momento mucha gente desconoce, porque el periodista no solamente debe ser informativo, sino formativo, y todo elemento que utilice debe ser bien
para el progreso de la gente que lo escucha, lo lee o lo ve. Ese es nuestro concepto como periodista conceptual. Llevo en este campo alrededor de 20 años. Trabajamos desde hace muchos días con el cuento del civismo. Nosotros tenemos un título de algo que se llama así, Mi cuento es el civismo. Escribimos en varios medios escritos de Pereira, de Manizales y de Armenia, y tenemos el gusto de estar hoy acompañando a Ernei desde hace año y medio al frente de esta quijotesca labor de dar a conocer la gesta libertadora. Amparo es una mujer en este momento en la ciudad de Pereira, con un hijo que trabaja grandemente en la construcción, es un hombre muy práctico en esa área, y un hijo que está en el Ecuador. Como tal, me presento y agradezco a ustedes este momento en el cual nos damos a conocer para que tengamos la buena voluntad allá y acá de servirnos mutuamente. Colombia y México unidos a través de este medio es algo muy bonito. Nuestro compañero que está aquí alrededor nuestro es un hombre que también tiene mucho de la gestoría cultural y a él le paso el micrófono para que él mismo dé su presentación. Gracias, Amparito, y un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos mexicanos, hermanos en raza y hermanos en idioma. Desde acá estamos realizando una labor muy importante en la difusión del pensamiento bolivariano, toda la experiencia de Simón Bolívar, todas las batallas, las luchas y enseñanzas que a lo largo de la historia se ha construido en torno a él. Llevamos ese pensamiento y esas ideas a través de talleres, conferencias y foros para que la actual generación y futuras generaciones pues tengan entonces esa historia tan viva y tan importante que se realizó en nuestro país, Colombia. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Antonio Orozco Valencia, gestor cultural y muy apasionado por el tema histórico, que de una u otra manera, como lo mencionaba Ernei Martínez, cada uno va asumiendo un personaje dentro de la gesta libertadora y represento o personifico a un personaje muy especial, que fue Pedro Pascasio Martínez, un joven que lideró y luchó y no vendió la libertad de su patria, aún ofreciéndole mucho dinero. Es allí entonces donde queremos rescatar todos estos valores de héroes, heroínas de la gesta libertadora. Y mi participación en todo este trabajo tan estupendo es caracterizar a Simona Maya. Simona Maya, la única mujer que habiendo renunciado en cierta forma a su género de ser mujer, vistió la ropa de varón y se introdujo en las filas del Libertador. Solamente cuando ella fue herida de muerte y aquel lanzazo le hizo que en algún momento se acercaran a socorrerla, encontraron perfectamente que allí, debajo de esas vestimentas de hombre, había una mujer. Ella fue coronada, digámoslo así, o dado el título de sargento de las filas libertadoras. Simona Maya, esa soy yo, y me siento feliz de poder entender que podemos de alguna manera llevar un mensaje a la patria que cada uno de nosotros tenemos, esa patria chica y esa patria grande. Gracias por esto. Tenemos el gusto de presentarles a ustedes al maestro Ernei Martínez Arboleda, caracterizando al libertador Simón Bolívar, el hombre que hoy la misma Venezuela le dice padre de la patria, libertador de 5 naciones en toda Latinoamérica, y hoy está con nosotros para que ustedes lo entrevisten y podamos conocer aquellas minucias y aquellas cosas que en alguna forma la vida del libertador hizo que se fuera apasionante. Y a pesar de solamente 43 años de vida, el hombre dejó la marca más fenomenal que hombre alguno pudiese pisar aquí en nuestro continente suramericano. Adelante, Simón Bolívar. Conozcamos entonces cuál es ese punto más importante. ¿Quién era Simón Bolívar? Por eso vamos a preguntarle aquí al libertador, aquí presente, sobre el origen. ¿Dónde nació Simón Bolívar? ¿Cuál era en realidad su nombre completo? ¿Cómo era el de su familia? ¿Cómo
se desarrolló su niñez y en qué momento sabemos que él quedó huérfano. ¿Quiénes hacen cargo de usted en ese momento, Simón? ¿Y quiénes fueron sus nanas? Coméntenos esos detalles maravillosos que hay en ese punto. La familia Bolívar es de país, origen y apellido vasco. Los antepasados de Bolívar vienen de un pueblo que se llama Senarruxa, País Vasco. Y hay una bella placa conmemorativa que se colocó en 1927, donde estuvieron representadas varios países. Y esos países fueron Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Y lo acompañaron grandes personalidades y diplomáticos de esos países. En estos actos protocolarios se cantó el himno de ellos en vascuence, o sea, un himno vasco. El mismo autor es vasco. En un costado del monumento dice en la placa conmemorativa: demostró su vigorosa fuerza dando al mundo a Simón Bolívar. Este pueblo existió siglos antes del descubrimiento de América en 1492, y después de este acontecimiento los descendientes o alguno de ellos fueron a varios países y hubo uno que se asentó y se afincó en Venezuela a buscar nuevos horizontes. Sus descendientes llegaron a ser nobles, y hay algo interesante, que dentro de su descendencia hubo reyes como Alfonso el Sabio y San Fernando. Hay algo que hay que aclarar, que es de mucha importancia con del apellido Bolívar. Sí, Bolívar se llamaba José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, pero hay algo que es claro, interesante para aclararle a mucha gente del apellido Bolívar, que esta es la parte más importante. Dice: el primer apellido de los antepasados de Bolívar era Ochoa de Rementería, pero ellos tomaron el materno de Bolívar porque les pareció mucho más sonoro y se escuchaba mejor. Y el vascuence, la palabra Bolívar significa vega o ribera de molín. Cuando yo nací en 24 de julio de 1783, yo nací en un pueblo de Caracas muy bonito. Caracas en ese momento pues habían unas pequeñas casas, una pequeña iglesia, y eso prácticamente para mucha gente fue un acontecimiento, mi nacimiento, pues porque estaban pendientes de mi nacimiento, y uno de ellos, uno de mis descendientes, me estaba esperando y me dio una fortuna que en esa época un padre me regala 8 millones de dólares. Eso en ese momento era era mucho dinero, porque es que resulta que mis antepasados se asentaron en Venezuela hace muchos años y ellos hicieron algo. Ellos se dedicaron a plantar, o sea, a sembrar azúcar y a sembrar también cacao, y también impulsó la traída del café de nada menos de donde viene el café, de Arabia. Entonces, eso también es una connotación histórica, y ahí es donde se viene la parte histórica de que mis padres eran bastante acaudalados. Entonces, una de mis nanas, cuando yo nací, mi madre, María Concepción Palacios, no podía amamantarme, y le hizo una recomendación muy interesante a una señora que fue doña Inés Mancebo de Millares, que se casó nada menos con uno de los fundadores, nada menos que del estado de San Fernando de Apure en Venezuela. Fue la que me amamantó los primeros días, y ella fue esposa del fundador de San Fernando de Apure. Yo fui muy grato durante mi vida, porque es que hay algo en el ser humano que uno debe ser grato con las personas que lo criaron y que estuvieron en sus momentos difíciles. Y en Caracas,
El 13 de agosto de 1813, yo le mandé al coronel Pulido, gobernador de Barinas, esta carta de agradecimiento. Cuando usted haga el favor de esta señora, doña Inés Mancebo de Millares, corresponde a la gratitud que un corazón como el mío sabe guardar a lo que me alimento como madre. O sea, me alimentó como madre. Fue ella la que en mis primeros meses me arrulló en su seno. ¿Qué más recomendación que esta para el que sabe amar y agradecer como yo, Bolívar? Bueno, sigamos Bolívar. Esos apuntes están muy interesantes y sabemos que allá van a ser de mucha trascendencia el conocer estos orígenes. Sigamos hablando sobre una de las personas que más influyó en su vida a nivel de la vida familiar, su hermana Antonia. Ambos tenían diferentes posturas, pero el amor de hermanos siempre permaneció. ¿Qué fue lo que pasó con María Antonia y Simón Bolívar? Usted mismo puede contarnos. Bueno, yo tuve varios hermanos. Les voy a hacer una pequeña descripción de mis hermanos. Está María Antonia, que nació el 1 de noviembre de 1777 y murió el 1 de octubre de 1842. O sea, está otra hermanita que yo tuve que se llamó Juana Nepomuceno. Ella nació el 16 de mayo de 1779 y murió el 7 de marzo de 1847. Y tuve otro que se llamó Juan Vicente Bolívar, el 30 de mayo en 1781. Hay una consecuencia histórica. Mi hermano, por cosas de la vida, se fue a aventurar y en un vapor de apellido Neni, que entró cerca a Bermudas, naufragó. Y ahí prácticamente murió mi otro hermano. Y estoy yo, que nací, que se llama Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Bueno, continuemos entonces con esa muy buena, casi yo diría autobiografía de Simón Bolívar. Pero entonces resulta que en medio de todo usted tuvo que haber empezado estudios y se sabe que Simón Rodríguez tuvo que ver con usted. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo Simón Rodríguez y cómo se inicia usted después en su edad juvenil en la milicia? Lo que pasa es que desde niño, mi madre no me acompañó sino muy pocos años y a los pocos años ella se transformó. Entonces ahí había un dilema con quién me iban a dejar. Entonces me recomendaron a un señor que se llamó Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez estuvo conmigo y se fue conmigo a San Mateo. Y este señor tiene algo interesante, que era verdaderamente un señor pedagogo. O sea, era un profesor que me sacaba todos los días, me levantaba a las 6, 5 de la mañana a cabalgar, a conocer los caballos, me describía un pájaro, este es un pájaro, esta es una hoja. O sea, prácticamente él me despertó ese interés por la naturaleza, me despertó ese interés por los animales, por todo y por ser humano. ¿Qué pasa con este señor? Que fuera de que lo tuve a él, tuve otro interesante que se fue el padre Andújar, que me acompañó y estuvo nada menos que otro de los grandes de Venezuela, nuestro amigo de uno de los más grandes pedagogos que tuvo Venezuela, Andrés Bello. Andrés Bello fue otro extraordinario ser que me acompañó. Y hay algo interesante. Simón Rodríguez me inculcó esa parte de conocer. Él prácticamente fue el que me indicó y me mostró los libros de Juan Jacobo Rousseau, me mostró los libros del Quijote. O sea, me dio las bases para yo poder comenzar mi vida. Y ese interés que yo tenía de ir a conocer otro país. Entonces, ¿qué pasó con mis padres? Ellos, interesados en mi educación, ellos querían de que yo me fuera a estudiar a Europa. Y en Europa, ahí prácticamente comenzó mi vida, ¿cómo se dice? Mi vida académica.
Y esa es más o menos la historia de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez muchas veces yo le mandé cartas y me acompañó también en muchas actividades en Venezuela, y por cosas del destino, él tiene que salir de Venezuela por problemas políticos, porque él era un poquito libertario y lo tuvieron y se tuvo que ir por razones políticas y se fue a vivir a Europa. Bueno, Libertador, entonces yo quiero comentar algo bien importante porque la pregunta que sigue es tocante a México precisamente. El método pedagógico que utilizó el señor Simón Rodríguez para con usted tuvo que ser basado en el libro del Emilio, ¿no? En la obra del Emilio, Sí, ¿no? el Emilio, correcto. Bueno, entonces, digamos aquí, en el trayecto que usted hizo a Madrid, tuvo que hacer una parada aquí, muy cerca de nosotros, en el país mexicano. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué nos puede contar? Y sabemos que fue una estancia más bien corta, pero queremos saber qué fue lo que pasó en México. Yo tuve que salir en el barco Ildefonso. El barco partió de La Guaira, Venezuela, en 1799. Entonces, ahora les voy a hacer un pequeño recorrido de la ruta libertadora, porque es que ahí está especificado mi vida y mi obra durante toda esa vida, desde 1815, o sea, hasta 1830, cuando yo ya me transformo. Entonces, ese tiempo en México realmente tuvo alguna resonancia que nos pueda comentar, un hecho particular. Sí, tiene algo interesante. Cuando yo salgo de La Guaira, nosotros tenemos que ir acompañados con nada menos que mi sobrino Bolívar, que siempre me acompañó hasta mi muerte en la Quinta de San Pedro, Alejandrino. ¿Qué pasó? Nosotros tuvimos que llegar a Cuba, y cuando llegamos a Cuba había un problema con los ingleses, y el puerto estaba totalmente bloqueado por los ingleses. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer una parada e irnos a Veracruz. Y fuimos directo a Veracruz y allá nos quedamos y el barco se quedó anclado. Yo tomé una bella carroza, en ese momento una especie de diligencia, y estuve ahí unos días, conocí prácticamente Veracruz, un sitio espectacular, un puerto muy lindo. Luego estuve en Puebla, y de Puebla pasé directo a México. En México me quedé 8 días prácticamente conociendo a México, y allá me presentaron el virrey que estaba en ese momento en México. Yo le hice algunas preguntas de tipo libertario. Él se disgustó, pero él me habló de algo, de que se estaba cocinando en ese momento algo, y por primera vez escuché un término muy interesante de revolución, y me habló de la Revolución Francesa. O sea que fue el primer personaje que dentro de mi vida pública me dijo: hay una revolución nada menos que en Francia, porque en ese momento había un problema interno que tenía Napoleón Bonaparte, pues que Napoleón era francés y se quería apoderar de España. Y España en ese momento tenía una crisis grande, porque es que nada menos que Napoleón tenía a su hermano que se llamaba José, que lo denominaban Pepe Botellas. Ahora sí voy a mostrar el mapa. Bueno, pero en medio de seguir esas batallas que vienen enseguida a mencionar a través de una parte pedagógica que tenemos para exhibir, recordemos algo importante. ¿Acaso el fallecimiento de su esposa, que fue más bien muy rápido porque no disfrutó de una vida matrimonial larga, lo llevó entonces a, digámoslo así, a dedicarse de lleno a ser un militar? Lo que pasa es que cuando yo viajo a hacer ese periplo, yo lo primero que hago es ir a conocer a Bilbao, o sea, la tierra donde estaban mis padres, o sea, el País Vasco. Entonces yo fui al País Vasco, y allá en ese País Vasco se me despertó ese amor y esa descendencia que yo tenía. Entonces en ese País Vasco estuve unos días, y luego ya me trasladé nada menos que a Francia,
a España. Y en España conocí a una bella dama que fue la que me eclipsó, que se llamó María Teresa del Toro. María Teresa, le hice varias visitas y me eclipsé con ella y le propuse matrimonio. Y a los poquitos días me casé con ella en 1802 y le ofrecí que por qué no se venía conmigo a América, y estuvo y me acompañó solamente 6 meses y se me muere a los 6 meses, los primeros días de enero de 1803. Y entonces, cuando se muere mi esposa, ahí es donde viene pues la soledad y la tristeza. Bueno, Simón, habría que preguntarle entonces, la Revolución Francesa que usted mencionó hace un momento, ¿tuvo mucha influencia sobre su vida personal? Sí, porque cuando yo estuve en Francia, yo conocí al marqués de Austaris y en esa casa yo me hospedé. Y en esa casa del marqués de Austaris, llegaban muchas personalidades, especialmente porque él tenía descendencia, o sea, estaba asentado hacía muchos años, estaba asentado en España. Entonces, hay una cosa importante, que por lo menos cuando nosotros estamos fuera en otro país, nosotros buscamos nuestros compañeros de nuestro país para compartir y saber qué pasaba en nuestro país. Entonces yo estaba intrigado, yo quería saber cómo estaba Venezuela, y ahí fue donde yo me enteré en esos corrillos y me comentaron de que había algo que se estaba gestando, que ya había pasado la Revolución Francesa. Y a los poquitos días conocí a mi famosa prima, Fanny del Vilar, que tenía una hermosa casa y también se hacían tertulias. Y en esas tertulias ella me comentó de la Revolución Francesa, y allá tuve el gran placer de conocer uno de los grandes de América, que acababa de llegar de América, que se llamaba el Barón de Humboldt. Y tuve un intercambio con el Barón de Humboldt y le hice muchas preguntas, y me contó que él había estado hacía poco en América y que se había ido, que estaba fascinado de la flora y la fauna venezolana, porque él estuvo en Venezuela, él estuvo también en Colombia, estuvo parte del Ecuador, y me contó y me entregó toda la parte de la cartografía, y ahí fue donde me entusiasmé más por la revolución y por hacer algo nuevo por América. Ante esta situación, creemos que es el momento en que usted nos cuente, por decirlo algo, de manera muy, muy detallada, cómo fue ese famoso juramento que se dio en el Monte Sacro, y en ese momento, cuáles fueron los ideales que acompañaron al Libertador para que hiciese más luego un gran sueño que a él le llamó la Gran Colombia. Él quería un país grande, maravilloso, con ese nombre. Cuéntenos detalladamente cómo empezó ese asunto del juramento en el Monte Sacro, tenemos entendido. Yo estaba ubicado en Francia, y ¿qué pasó? Yo estaba viviendo en Francia, estaba muy disipado, yo me dediqué prácticamente a estar en las tertulias que son comunes en Francia, y en esas tertulias que les acabo de comentar, ellos me comentaron de que había un señor que se llamaba Rodríguez y que estaba en ese momento en Viena. Y cuando me contaron de que Simón Rodríguez estaba en Viena, ahí se me ilusionó el corazón y dije, me voy a encontrarme con mi maestro. Y se encuentran los dos, y me encuentro con los dos nada menos que en Viena, la cuna de la música. Y hay algo importante, interesante para mucha gente, que yo allá fue donde me enteré de la historia de la música de Viena. Y allá oí algunos valses iniciales del padre Johann Strauss, y conocí algunas partituras de valses que él estaba en el proceso de sacar. Y ahí fue donde me interesé por volverme un gran bailarín y traer la música a la Nueva Granada, que se llamaron los valses, las contradanzas y las polcas. Entonces, ese material lo traje a América
en un barco y luego lo traje en las forjas de mis caballos. Hay algo con Simón Rodríguez, con él me vine y nos vinimos a pie desde Viena y hicimos todo el recorrido a pie y fuimos a dar a una bella ciudad que se llamó Roma. Cuando yo estaba en Roma, yo conocí, días antes, conocí a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque en Amiens él se presentó y él hizo una amnistía con en ese momento hubo una amnistía de paz, de tranquilidad. Entonces ahí fue donde yo conocí verdaderamente a Napoleón Bonaparte. Y hubo otra cosa que me marcó, que luego cuando yo fui a conocer que se autocoronó en Madrid, entonces ahí me di cuenta de la soberbia que tenía este señor. ¿Por qué? Porque él se autocoronó y ahí fue donde yo prometí, yo no quiero ser emperador, quiero ser libertador. Y ahí es cuando yo le digo a Rodríguez, Rodríguez, nos vamos para el Monte Sacro y ahí comienza prácticamente ese juramento del Monte Sacro. Usted acaba de dar una palabra muy concreta, libertador. ¿En qué momento y en qué, digamos así, por qué recibe el sobrenombre del libertador? Es muy llamativo eso. Hay una connotación histórica que me les voy a devolver a mi historia. Yo realicé una campaña que se llamó la campaña del Bajo Magdalena. Dicha campaña yo la realicé en 1812 y la comencé nada menos que en Cartagena. Y tuve la primera batalla que se llamó Tenerife. Fue la primera batalla naval. Y a mí me recomendaron, nuestro amigo Castillo me recomendó un jefe que se llamaba Pedro Labatut. Pero con el hombre yo no tuve la química y yo me le rebelé. ¿Y qué hice? No le acaté las órdenes, me conseguí un propio grupo de patriotas. ¿Y qué hice? Yo mismo los discipliné, los capacité y ellos me acompañaron a esa batalla. Y prácticamente fue mi primer batalla naval. Y luego tuve la fortuna de ir a Mompox, recoger unos momposinos que les dije que se metieran a la causa patriota y se me anexaron. Pero lo lindo no es eso, que yo a Mompox le debo algo. A Mompox le debo la gloria, porque Caracas me dio la vida, pero Mompox me dio la gloria. Y esos momposinos fueron los que me dieron el inicio a mi parte militar. Entonces, esa parte de esa gran campaña del Bajo Magdalena terminó en Cúcuta. Y luego de terminar mi campaña, sigo con la otra campaña que se llamó la campaña admirable, porque yo estaba esperando, porque yo pertenecía al ejército de la Unión que la presidía Camilo Torres, que era nada menos que el presidente de la Confederación de los de Granadina de Colombia. O sea, era una especie de unión que había para reclutar soldados. Inclusive ellos me facilitaron soldados para estar en estas campañas y me acompañaron ahí, me acompañaron nada menos que me acompañaron en esa campaña dos héroes nuestros granadinos que se llamó Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte. Y entonces en ese recorrido yo llego triunfante a Caracas, pero en ese recorrido que les estoy describiendo, cuando yo entré a Mérida, ellos ya me declararon que yo era libertador, y ahí es donde me hacen y me dan ese honroso título de libertador, porque mi sueño era ser libertador y ser un ciudadano. O sea, ese título yo siempre lo utilicé. Yo no quise ser dictador, yo siempre quise ser libertador. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ser dictador por cuestiones de estrategia militar, por cuestiones de política, pero yo no quería tomar esa decisión. Bueno, podemos pasar ahora sí al punto más bonito que tiene en este momento la
biografía que el mismo Libertador está contando de sí mismo. Libertador, fueron muchos los campos de batalla, fueron muchos los años que dedicó a ello. Estuvimos recorriendo algunos apartes que dicen que usted podía estar solamente 4 horas descansando y era suficiente, el resto de tiempo estaba alerta, vigilante. Pero entonces queremos que nos cuente algo sobre los países que ahora se conocen países bolivarianos. Y usted aquí atrás tiene un muy hermoso, podríamos decir, recorrido gráfico para que se lo enseñemos a nuestros queridos televidentes que están en esta hora conociendo quién era el Libertador Simón Bolívar. Bien pueda, Libertador, es suyo el tablero. Entonces, con el respeto de ustedes, ahora sí les voy a hacer una pequeña presentación de tipo pedagógico. Bueno, aquí tenemos algo interesante. Aquí está toda mi vida. ¿Tienes un lapicero? Aquí está toda mi vida. Prácticamente, aquí hay algo importante. Aquí está lo que es la campaña libertadora. Yo hice la campaña libertadora nada menos que desde Jamaica, que está situado en esta parte. Acá está Jamaica, y me vine por mar y llegué a este sitio donde usted entra a Barcelona, acá. O sea, primero entro a la isla Margarita. Ahí en la isla Margarita comienzo a hacer mis primeros pinos de la parte, y ahí tuve una batalla, que fue la primera batalla que tuve, y que me encontré con la flota, nada menos que la flota de Morillo, porque ya Morillo estaba enterado de que yo estaba allá y me mandó una flota para un combate. Allá tuve mi primer combate naval, que se llamó la Batalla de los Frailes, y salimos triunfantes. Luego salimos, entramos ya a Venezuela, y ahí ya cogí todo lo que es la parte de los llanos venezolanos, y cojo por todos los llanos venezolanos y voy a mi centro de estratégico, que va a ser en un futuro, en 1818-19, que fue Angostura. Después de Angostura sigo por todos los llanos y voy a un sitio que se llamó Mantecal, donde comienzo mi campaña libertadora el 23 de mayo de 1819. En esa campaña, ahí fue donde estuvo nada menos que mis llaneros que me acompañaron: Juan José Rondón, Ramón Nonato Pérez Santander, Anzuategui, Ambrosio Plaza, todos los próceres y heroínas. Y también me acompañaron las mujeres, esas mujeres libertarias. Muchas de ellas me acompañaron y las recluté, como esa señora Tinoco, que se la recluté nada menos. Ella se incorporó. Hubo otra heroína que no la conocí, pero qué señora heroína, Juana Azurday, la heroína de Bolivia. Aquí la tienen como una ilustración para que sepan quién fue Juana Azurday. Y luego de esa campaña que hice, tuve las primeras batallas. La primera confrontación que yo tuve fue en Paya, el 27 de junio de 1819, y esa no la comandé yo, la comandó Santander. Y ahí es la historia tan hermosa de nuestra heroína Simona Amaya. Viene la batalla de Gámez a Corrales, y la que marcó nuestro inicio. Pantano de Vargas, luego sigue Boyacá, de Boyacá sigo hacia el sur y llego a Quito, y viene la batalla anterior que se llamó Bomboná. De Bomboná llego a Quito y viene la batalla de Pichincha. Luego de Pichincha entro al Perú y viene la batalla de Junín y termino en Ayacucho. Y el último periplo lo hago y lo termino, conozco La Paz y llego hasta Bolivia y luego me regreso. O sea, este es mi periplo, mi corto periplo que hice por América. Luego, desde que yo hice este periplo, entonces ahí está, antes de este periplo que les comenté ahora, cuando yo les hablé de Simón Rodríguez, les hablé de mi matrimonio con María Teresa, yo salí de acá y aquí están mis 3 viajes. Aquí están mis viajes. El primer viaje, cuando lo hice a Cuba, por acá está Cuba, por acá está Cuba, estoy perdido, aquí está Cuba, salgo de Cuba y salgo directo y voy a
Francia, a España. De España hago el recorrido y luego de hacer este recorrido me devuelvo y entro a los Estados Unidos y visité algunos países de los Estados Unidos. ¿Cuál fue ese motivo para yo ir allá? Yo quería conocer la verdadera situación en ese momento de Europa y quería saber la situación de América para poder comenzar a trabajar la campaña nada menos que de los Cayos, porque esa fue otra de las campañas que yo tuve dura, la naval, que fue la expedición de los Cayos, donde nada menos que Alejandro Petión me prestó armas, me suministró armamento, todo, en una compensación de que yo le ayudara en su parte libertaria, pero que yo ayudara a liberar a los esclavos. Esa fue una de las grandes hazañas y es uno de los grandes aportes que nos dio América, la parte de la parte de Jamaica. Entonces esa es más o menos mi pequeña historia de mi pequeño recorrido y este material está a disposición para que nosotros en un futuro podamos hacer y mostrar este bello trabajo a ustedes. Aquí ya está la ubicación técnica, geográfica. Salgo de La Guaira, mire el recorrido que yo hago en barco, me demoré 4 meses para hacer ese recorrido y mire cómo yo llego a Veracruz. Aquí está Veracruz. Desembarco, entro acá y me regreso. Pero antes viene la parte de Cuba, porque yo entro primero, entro a Veracruz, luego a Cuba y de Cuba luego si voy directo y voy a Bilbao. Ese es prácticamente el primer recorrido, porque yo hice 3 recorridos en mi corta vida terrenal. Hice un recorrido en 1799, hice otro recorrido posteriormente y el último lo hice como diplomático en 1810. Bueno, y seguimos aquí con este bonito recorrido, pero al mismo tiempo apasionante vida de Simón Bolívar, el Libertador. Y él hacía una mención muy especial ahora y yo me sentía ahí, pues lógicamente nombrada. Hablamos de las heroínas de la independencia. Mírenlas, aquí están las clásicas. Antonia Santos, Manuela Beltrán. Allí, al fondo, alguien que fue muy amado por Bolívar, la señora Manuelita Sáenz. Y Manuelita fue una persona a quien la historia la ha catalogado desafortunadamente con muchísima dureza. Y yo defiendo ese género femenino que representa Amparo y que en este momento me llama la atención poder presentarles a ustedes a Simona Maya. Tenemos estos detalles porque nos corre por la sangre este amor patrio por todos los países bolivarianos. Y hoy que México nos honra con su presencia a través de esta oportuna entrevista al Libertador, querríamos contarle a él, o más que contarle, preguntarle, Libertador, ¿quién fue realmente Manuelita Sáenz? Reivindiquemos esa historia de ella. Hay algo interesante en Manuela. Manuelita Sáenz era quiteña, pero hay algo interesante en Manuela. Manuela era una libertaria y rebelde desde niña. Cuando nació cuando ella nació, a ella le querían imponer siempre la educación y le decían, se tiene que colocar esto. Ella no aceptó eso. Es más, la metieron a un convento, a la brava, y se les voló del convento. Y fuera de eso, le organizaron su matrimonio amañado, porque le colocaron a su esposo y le dice, se va a casar con un señor muy interesante que es médico de apellido Torne. Y ella le dijo a Torne, yo me caso con usted, pero le pongo una condición. Yo me caso con usted, pero yo voy a ser libertaria, usted no se mete en mi vida. Y ella fue y tuvo su pensamiento siempre. Y ella se enteró cuando estuvo en Quito con esta señora Manuela Espejo, nada menos que tuvo un contacto con la novia de San Martín, que fue luego la esposa de San Martín. Mire esa conexión tan hermosa. O sea, que la esposa de San Martín y Manuela fueron muy amigas. Y prácticamente esos chismes que llegaron de la Nueva Granada, o sea, de España, ya sabían de que había un señor que se llamaba Bolívar y que estaba tratando de libertar a América. Y entonces ella en ese momento se enamoró de mí y quería conocerme.
¿Y qué pasó? Vienen las cosas del destino. Viene Carabobo, viene Bomboná y viene Pichincha. Yo salgo triunfante en Pichincha, pero yo no triunfé en Pichincha. Ahí me ayudaron, porque es que yo no estuve solo, yo tuve a Santander. Yo tuve otras personas que me colaboraron, porque es que uno tiene que ser agradecido en la vida y darle las gracias a esos seres que me acompañaron. Y hay otra cosa histórica. El mariscal Sucre me acompañó y José María Córdoba. Ellos fueron los que verdaderamente hicieron esa parte de esa batalla. Cuando yo entro triunfante en 1822 a Quito, tengo el primer eclipse, el primer amor que yo venía y hay un desfile y desde un balcón me tiran un olivo y yo miro hacia arriba y veo esa hermosura de mujer que desde que la vi me eclipsé. Y al ratico le dije a mi edecán, yo quisiera hablar con esta niña, porque ella me recibió, porque ella perteneció a una parte con San Martín, que era las caballeresas de San Martín. O sea, me recibieron un poco de damas quiteñas y entre esa dama estaba Manuelita. Es como a mí me gustaba tanto la música, la invité a bailar y tuve el placer tuve el placer de conocer a Manuela y bailé con ella un vals y una contradanza. Y ahí fue esa historia tan hermosa. Montaba a caballo, manejaba pistola, era una mujer que me manejaba las cartas, me manejaba lo que yo necesitaba, el protocolo. Eso era algo importante. Por eso mi Manuela, yo cuando mi señora murió, que se llamó María Teresa, yo juré en Caracas que yo nunca me volvería a casar. Yo era soltero, yo me podía casar, podía vivir con el quien yo quisiera, porque esta señora me brindó su cariño y su amor y ella me aclaró, yo estoy casada con un médico, pero no lo quiero, yo lo quiero es a usted. Bueno, esos romances de Libertador me suenan como apasionantes, realmente. Y el hombre, en medio de todo, siendo un hombre más bien delgado, esbelto, poseía un atractivo poderosísimo ante las mujeres. Eso causó revuelo en las sociedades de todas partes. Por eso se hablaba de las Juanas, se hablaba de aquello, se hablaba del otro, pero lo cierto del caso es que yo tengo para decirles un punto muy importante. Bueno, es apasionante este mundo de Bolívar. Pareciera que el hombre ejercía un atractivo maravilloso y fueron muchos los comentarios que la vieja sociedad de ese tiempo se encargó de diseminar en el medio, diciendo que Bolívar era un hombre no libertador, sino libertario. Pero lo cierto del caso es que las mujeres fueron un tributo muy especial a la vida de un hombre como este. Pero libertador, yo le puedo decir a usted doctor, ¿verdad que sí? Doctor, ¿en qué? ¿En derecho? ¿Es verdad que usted recibió un título a raíz de su conocimiento, porque no fue precisamente honoris causa, sino algo más definido académicamente? Yo tuve un placer debido a ese estudio que tuve, esos tutores que tuve como Andrés Bello, el padre Andújar, Rodríguez, y ese conocimiento que tuve yo en España, en Francia, con Juan Jacobo Rousseau, con el Emilio, que conocía el Quijote de la Mancha, tenía conocimientos. Entonces, una de las mejores universidades que hace muchos años está en el Perú, la Universidad de San Marcos, me concedió el título de abogado y yo asistí a dicho título el 2 de junio de 1826. Bueno, yo le quiero agregar a nuestros queridos oyentes algo muy importante. La faceta más importante de Bolívar fue ese sentimiento de ser un hombre patriota. Pero en el medio de esa patriota, él puedo decirles que les dejaron a todos nosotros alrededor de 10,000 documentos, de los cuales 7 son reconocidos como estelares. El máximo es el mensaje dirigido al Congreso reunido en Angostura el 15 de febrero de 1819. Su caudal léxico se estimó en ese momento en 16,000 voces, de modo que era un cultor de la literatura.
muy elevado para la época, porque recordemos que Shakespeare, el famoso William Shakespeare, utilizó 15.000 y nuestro querido Cervantes y Saavedra tomó 20.000 voces, según un conocimiento que nos ha pasado una gran filóloga, la señora Marta Hildebrand. Los abogados entonces tienen en Bolívar, ¿qué? Un alguien que es colega en justicia. El hombre no solamente fue libertador, fue un gran humanista, fue un jurista, fue un hombre que sintió la necesidad de saber que la libertad había que cogerla no solamente por los mangos, sino por algo más. Demos la oportunidad de que él podía dictar hasta 5 o 6 cartas al mismo tiempo a amanuenses diferentes y que siempre sabía en dónde había quedado el hilo de la siguiente carta, del siguiente documento. Nunca lo perdió, siempre estaba ahí pendiente de ello. Era un hombre que en algún momento tuvo mucho que ver con que leía y leía muchísimo, a pesar de que su vida era muy agitada. De sus 24 horas, 4 o 5 horas de descanso. Dicen que el 80% de la vida de Bolívar, entre otras cosas, la pasó a lomo de caballo. Pero a lomo de caballo también estuvo alguien muy precioso. A ver, echémosle aquí un cuento bien lindo a nuestros compañeros de allá del Canal 14. ¿Sabe cuál es? Usted tuvo una mascota. ¿Y cómo se llamaba esa linda mascota? Yo tuve algo muy lindo. Yo quería mucho los animales. Y el gran amor que tuve, que se llamó Manuela, le gustaban los perros. Tuvimos 4 perros divinos, mastines negros, los tuvimos. Entonces, cuando yo llegué a hacer la campaña admirable, cuando yo llegué a el páramo de Macuchíes, me regalaron una mascota hermosa, el perro Nevado, un hermoso perro muy lindo que tenía la parte de su lomito blanco, las orejitas con pinticas blancas y la colita blanca. Y ese perro me acompañó en varias batallas y era mi mascota. El perro tenía algo, siempre iba adelante, siempre iba adelante. Y mis enemigos estaban pendientes de ese perro. Inclusive una de mis confrontaciones que yo tuve y de las grandes pérdidas que yo tuve en Venezuela fue en La Puerta. Porque cuando yo estuve con José Tomás Boves en la batalla de San Mateo, a él le matan su caballo, sale herido y en plena batalla dice, me voy a jurar, me voy a vengar de Bolívar. ¿Qué hace? Ya me tiene en la mira el hombre, como dicen ahora, y en La Puerta nos encontramos él y yo, y él le da órdenes a los soldados de lo que primero que hay que apresar es al perro y a Tinjacá, o sea, él que cuidó el perro. Entonces, por cosas de la vida, yo pierdo la batalla, pierdo todo y me tengo que ir huyendo y me voy a Caracas. ¿Qué pasó con ese perro? El perro queda preso y lo coge el preso como arma de guerra. El perro fue arma de guerra. Y ese perro con Tinjacá, que era tan astuto, silbaba y se les voló. ¿Qué hizo ese perro? Se fue otra vez a Macuchíes y se metió allá a Macuchíes. Pasó las batallas, llegó Boyacá, llegaron a otros sitios y vuelvo otra vez en 1821 y ¿qué hago? Encuentro y les digo a mis compañeros, vea, hay una cosa, quisiera volver a ver a mi perro Nevado. Y a los poquitos días de estar en Macuchíes, se me aparece alguien y me dice, ¡viva la patria! Que será el santo y seña. ¿Quién vive? Yo, Lorenzo Tinjacá. Bolívar se prepara, se coloca así y recibe el caballo, recibe el perro. Y ahí tiene el perro Nevado. Y ese perro me acompaña y muere en nada menos que en Carabobo. Y en este momento tenemos un homenaje hermoso, uno de los homenajes más lindos que le estamos haciendo a Colombia y al mundo, el famoso perro Nevado de Bolívar que está en Finlandia, en la vereda La India, y nada menos que la obra del escultor Mauricio García, que es nada menos que de Pereira, así como yo, y le estamos dando este apoyo a Risaralda, el eje cafetero, porque este va a ser un nuevo destino turístico. Muy pronto va a ser uno de los monumentos más grandes y hermosos del mundo. Bueno, tenemos entonces cosas hermosas que no conocíamos. El doctorado en
abogacía o derecho, como se decía en ese entonces, hablando del pequeño y gran amigo, nuestro amigo Nevado, al que le decían el, ¿qué? ¿Cómo era que le decían? Simoncito, Simoncito, pero que era un soldado más, pero de 4 patas, y eso llamaba muchísimo la atención. Y el edecán era sencillamente su tinjacá. Como dicen algunos, el uno le servía al otro de película, cola preciosa, patas gruesas, y nosotros sabemos que estamos buscando esos detalles maravillosos que hoy en día estamos trabajando. Pero Libertador, usted acaba de hacer mención de algo bien llamativo. Usted hizo parte o está haciendo parte de un trabajo, digámoslo así, turístico, histórico. No queremos que sea simplemente un turismo de diversión, sino de instrucción. Y por eso sabemos que tenemos que entender que hay una razón de por qué América Latina, que comienza en México precisamente y termina en el Cono Sur, allá donde está precisamente Argentina, Chile, a donde en algún momento el Libertador se comunicó con el general San Martín, uno de los grandes hombres de ese tiempo también, para hacer su trabajo de liberación de estos pueblos del poderío español, que desafortunadamente, a pesar de que colonizó, nunca supo gobernar y perdió por ello entonces su manejo. Libertador, entonces, ¿por qué debe la América Latina conocer esta historia de Bolívar y cuáles son esos ideales que de ese entonces estamos pudiendo ver ahora y que tanta falta nos hace falta vivir? En este momento yo viví algo muy lindo, que fue el patriotismo. Yo dejé mi fortuna, toda mi fortuna la regalé a la causa libertaria, porque mi familia era millonaria. Yo regalé todo lo que tenía por esa causa de la libertad y morí y me fui y me transformé sin un peso. A mí me tuvieron a enterrarme, me prestaron una camisa, pero me fui feliz. ¿Por qué? Porque hice la liberación de 5 países. Y uno de mis mensajes en este momento es que ustedes conozcan la verdadera historia nuestra, conozcan nuestros héroes, heroínas, que conozcamos los nuevos destinos turísticos que tenemos en nuestros países. Nos gustaría ir nosotros a hacer un periplo con nuestro equipo de trabajo y mostrar esto en las mejores universidades, no de México, sino del mundo. ¿Por qué? Porque es que en Colombia le doy las gracias a ustedes porque me han apoyado, porque usted sabe cómo Colombia es de difícil trabajar. Y mire ustedes que nos están dando ese apoyo, porque hasta ahora nosotros nunca he recibido, todos los gastos los hemos pagado por ese amor a la patria y esa parte libertaria. Me da tristeza en este momento, 200 años, cómo está descuadernada América. Mire cómo está descuadernado Venezuela, que era mi sueño. Mire cómo está Perú, cómo está Ecuador, mire cómo está Colombia. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la gente en el mundo, unirnos en una causa, querer la patria, querer la bandera, y así salimos adelante, sin envidias, sin individualismos. Eso es lo que tenemos que salir, volvernos libertarios, pero en forma positiva. Eso es lo que yo quiero, que Colombia, que nosotros podamos hacer intercambios con todos los países del mundo y ir a hacer este periplo a nada menos que América y a Europa. Bueno, mi querido Libertador, qué bueno que nos haya dado una lección de vida a través de estos comentarios y de cada una de estas cosas tan bonitas. Pero yo quiero recordarles una de las frases más significativas que ha tenido Bolívar. Él, el 23 de enero de 1815, en la capital de Colombia, en Bogotá, dijo: la justicia es la reina de las virtudes ciudadanas y con ella, se sostienen la igualdad y la libertad. ¿Será que eso es propio hacerlo hoy en día? Bueno, hagamos un deleite de cierre de película, como lo decía yo ahora, extra micrófono. La reflexión final sobre el Libertador es conocer un poco de esa música que en algún momento acompañó al Libertador. Y tenemos varios discos, varias músicas que sería pues muy amable podérselas dar a conocer, pero hagamos ese cierre de oro a través precisamente de una música que nosotros aquí tenemos un aparatito de esos de vieja data, de esos que ustedes y yo conocemos como radiolas o tornamesas. Yo que fui control de radio y
y todo este detalle, trabajábamos con los tracks y con los famosos tornamesas para colocar los discos LP. Libertador, ¿qué hay de bonito por ahí para que nos lo cuente y alegremos ya este tiempo de despedida? Aquí hay algo espectacular. Yo desde niño he coleccionado estampillas, libros, así como Bolívar. Y yo nunca pensé que la música iba a ser mi alma, mi almateca particular. Lo mismo que hay algo que tenemos los colombianos, nuestro café. Entonces, para mí, esto es un café, un deleite. Y los voy a deleitar con algo espectacular. Esta canción cerró con broche de oro la gesta libertadora de América un 9 de diciembre de 1824, donde los pastuzos, que le debemos mucho a los pastuzos, llevaron este himno de guerra y lo llevaron a Ayacucho y se escuchó gloriosa, nada menos que la guaneña. Bueno, creo que nos toca ya ir saliendo del aire porque hemos tenido más o menos una hora completa de estar aquí haciendo un trabajo que lo hemos hecho con muchísimo gusto. Esa reflexión final sobre el Libertador nos quiere recordar que hemos generado, vamos a decirlo y lo voy a decir con muchísimo orgullo, hemos generado este set de orden completamente artesanal, es nuestro. Esto que ustedes vieron ahora hace un momento allá atrás, aquí adelante, es lo que nosotros llevamos a cualquier sitio en donde cualquier locación nos permite estar. Allí generamos el programa, lo llevamos a YouTube, lo colgamos en el Face y entendemos que hacemos las cosas de una manera totalmente espontánea, al natural. No tenemos equipos de grandes dimensiones, no tenemos la alta tecnología que hoy manejan los canales en todos los géneros, pero nos movemos a través de este amor tan precioso que significa estar, por ejemplo, hoy en una casa de familia, mi apartamento propio, en donde pudimos recrear esta muy noble causa que fue estar con el Canal 14 allá con la amiga Sharon, que amablemente ha pedido que el doctor Ernei Martínez, el maestro para nosotros, el historiador, este hombre que ha investigado tan profundamente la historia de Bolívar, que se caracteriza no disfrazándose, sino tomando las prendas propias del uniforme de Bolívar, tal y como deben ser. Ustedes no ven en él armas de ninguna naturaleza. Tiene la mejor arma, su propia voz, su capacidad, su pensamiento y su ideal. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva México! Ha sido todo un gusto estar con ustedes, amigos del Canal 14 allá en México. Ustedes que son los meros meros, como decimos aquí, los meros meros de todo lo que es la cinematografía, el trabajo en televisión, los videos y muchas otras cosas hermosas. Muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes en este tiempo. Las puertas de Pereira, de nosotros, quedan abiertas para cuando ustedes quieran volver a tocar con nosotros, no solamente este tema tan interesante, las heroínas, todo el personal que murió, que estuvo allí pendiente de dar su vida, cada gota de sangre para poder dar la libertad que hoy desafortunadamente no hemos podido disfrutar como debe ser. Pero aquí estamos. Buena tarde, podríamos decirlo, casi ya faltando un cuarto para las 12. Muchas gracias y estamos con ustedes. Para mí, Amparo Bustamante, como periodista conceptual, ha sido un honor estar con ustedes.
Muchas gracias al Canal 14 de México, que hace parte del Sistema Público de Radiodifusión, por esta invitación a llevar la gesta libertadora, los héroes y las heroínas de nuestra patria Colombia en esa lucha por independentista y por crear una república independiente. Desde Pereira los acompañó Jesús Antonio Orozco Valencia. Y Libertador, de usted su última proclama a nuestros queridos amigos allá en México. Mi última proclama es esa gran hermandad que existe entre México y Colombia. Hay un homenaje a nuestro amigo Morelos y al cura Hidalgo con ese grito de dolores. ¡Viva México! ¡Viva Colombia! ¡Viva la libertad de América! Muchas gracias y tengan ustedes muy buen día. Para ustedes habló Amparo Bustamante, nuestro hermano y compañero Chucho. Nosotros le decimos cariñosamente Chucho, y al maestro le decimos sencillamente amigo Bolívar, hoy Ernei Martínez Arboleda. Buena tarde y gracias por todo.